Muy buenos días a todos. Pues vamos a orar. Pues Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy y por la oportunidad de estar abriendo y considerando tu palabra. Y para ello necesitamos y sentimos bien que necesitamos tu ayuda. Y por eso la quiero pedir para esta mañana y que podamos oír tu voz a través de las Escrituras. Pido tu dirección y tu guía por el Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues llegamos al último capítulo de la carta, la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Y en el capítulo anterior, versículos 20 y 21, vimos que el apóstol había escrito: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y después añade que muchos han pecado y no se han arrepentido. Esto es de lo último que acaba de decir en el capítulo anterior. Y ahora se acerca el tiempo para Pablo de ir otra vez a Corinto, a pasar un tiempo con ellos, o a estar de visita, no sé cuántos días tenía él pensado. Los corintios habían tenido tiempo para poner orden en la iglesia, porque había desórdenes y había cosas que no podían seguir así. Si recordamos al comienzo de nuestra epístola, hace ya muchas semanas, que vimos en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol había dicho que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Y en el capítulo 1, y en cambio ahora en el versículo 2 de nuestro capítulo dice: si voy otra vez, no seré indulgente. Hasta ahora he aplazado la visita, no he tenido mucha prisa por ir, he dejado un tiempo a ver si vosotros hacéis los deberes, pero ahora, si voy y me encuentro que las cosas no están como deberían, no puedo pasarlo por alto. Se puede y se debe tener paciencia, el Señor la tiene. Yo recuerdo que cuando en Apocalipsis él dirige unos mensajes a 7 iglesias y en casi todas, no en todas, pero en casi todas había cosas que no estaban del todo bien o incluso estaban bastante mal o muy mal. Pero siempre él da un tiempo a que se arrepientan y que pues enmienden lo que haya que enmendar. Pero toda esa paciencia tiene un límite, ¿verdad? Así que Pablo no había querido volver antes a Corinto porque había desorden y pecado sin juzgar. Y no quería ir con mano dura. Pero ahora se acercaba el tiempo de volver a visitarlos y el tiempo de la paciencia se agotaba. Y si fuese necesario, estaba dispuesto a ir con vara, es decir, a poner orden, si hace falta. Ahora yo veo que hay algo interesante en todo este tema, y es que la disciplina es algo que no solo es un asunto de los apóstoles. El poner orden en la iglesia o en una iglesia local, los apóstoles tenían una autoridad en toda la iglesia universal, pero la disciplina también es una cosa de las propias iglesias locales. Y yo quería que viéramos algunas palabras del Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, 19, hablando, en este caso, dirigiéndose a Pedro, aunque estaban los demás apóstoles, pero hay unas palabras que son para Pedro, ¿verdad? Dice el Señor Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, me imagino que muchos de vosotros estáis al corriente, ¿verdad?, de que de este pasaje se ha hecho un muy mal uso. La Iglesia Católica ha tropezado en estas palabras y se ha extraviado de la verdad. Entonces, yo recuerdo una vez, hace años, cuando vivía Juan Pablo II, y una noche conduciendo, pues escuchando la radio, y de repente, no sé muy bien cómo aterricé, y estaba él hablando y leyó ese pasaje. Estaba más satisfecho de que Cristo, decía él, le hizo a Pedro la promesa del primado. Y claro, como Juan Pablo II se consideraba sucesor de Pedro, pues estaba contentísimo, ¿verdad? Pero no es esa la cuestión, de que el Señor le prometió a Pedro ser el primero o tener autoridad sobre todos los demás. Pero sí que es verdad que le dijo, entre otras cosas, aparte el tema de las llaves, que en otro momento lo podemos comentar, qué es eso de las llaves del reino, pero le dijo, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, en Mateo 18, voy primero a ir a Juan 20:23. El Señor, dirigiéndose ya no a Pedro, sino a todos los apóstoles, les dijo que a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, aquí no dice atar o desatar, pero vamos a ver si tiene algo que ver o no con lo anterior. ¿Os acordáis seguramente de un pasaje en el que el Señor sanó a una mujer que andaba así encorvada? No sé exactamente la causa, si era la edad o que tenía ya desde siempre un problema en la columna y se fue agravando, y el caso es que con los años esa mujer ya no podía enderezarse. Y el Señor la sanó en un día de reposo. Luego hubo la controversia, ¿verdad?, que solía haber cuando sanaba en día de reposo, había discusión luego, porque a los fariseos no les parecía bien. Pero el Señor dijo que Satanás había tenido ligada o atada a esta hija de Abraham durante muchos años. Dicen, ¿acaso no era necesario desligarla, desatarla de esa atadura? Pues si sanar de una enfermedad se consideraba desatar, ¿acaso remitir los pecados no será también desatar de una atadura incluso peor? Así que el Señor, en un pasaje hablando a Pedro, le dice que tendría autoridad de atar y desatar, pero en otro pasaje lo dice a todos los apóstoles. Por lo tanto, lo del primado ya empieza a fallar un poco. Y por último, en Mateo 18, el Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, en este pasaje de Mateo 18, lo interesante es que por primera vez en la Biblia se menciona la Iglesia. No que esté aquí desarrollada la doctrina ni la enseñanza de la Iglesia, porque eso vino más tarde. Pero, pues un poco es como anticipar. El Señor acaba de decir, díselo a la Iglesia. Si tu hermano peca contra ti, tú primero ve y habla con él. Y si hace falta con 2 o 3, y si no, dilo a la Iglesia. La primera vez que se nombra a la Iglesia. Y en ese contexto el Señor dice, lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra, el cielo lo reconocerá como desatado.
Y en este caso estamos en el contexto de la Iglesia. Así que el disciplinar y el poner orden, sí, Pablo podía hacerlo, tenía autoridad, pero él quería que la Iglesia de Corinto también tomara cartas en el asunto, porque era mucho mejor que ellos mismos juzgaran lo que tuvieran que juzgar y pusieran en orden lo que tuvieran que poner en orden, que no porque lo mando yo que soy un apóstol. En el capítulo 2 de nuestra epístola, Pablo habla del hermano que había pecado, porque en la primera carta a los Corintios vimos que había unas cosas que se ve que ni los paganos ni los gentiles las hacían. Y en cambio en Corinto era una iglesia de Dios, sin duda alguna, pero estaban conviviendo y tolerando cosas que eran escandalosas. Dice que este hermano que había sido puesto en disciplina fue reprendido por muchos. La iglesia se había involucrado. En su primera carta les había exhortado a limpiarse de la vieja levadura. En las Escrituras, la levadura, bueno, ya sabemos lo que es la levadura, ¿verdad? Pero aparte de lo que es, lo importante es lo que representa. Y en las Escrituras, pues siempre que aparece levadura, algo malo. Algo que se va extendiendo y algo malo. Imagen del pecado. Si alguno se llama hermano, pero camina como la gente del mundo, pues el apóstol dice que es que no podemos ni juntarnos, ni tener una comida de fraternidad con esa persona como si aquí no pasara nada. Porque si tu vida, no que hayas tenido te hayas dejado sorprender por una falta o un tropiezo, no, si tu vida, tu manera de vivir es la del mundo y al mismo tiempo dices que eres de Cristo, pues las dos cosas a la vez las dos cosas no pueden ser. Pero la finalidad de la disciplina no era la destrucción del hermano, sino la restauración. Y yo estaba pensando que ahora tenemos el caso de esta pandemia, ¿verdad? Y que cuando una persona o tiene el coronavirus o simplemente se sospecha, a lo mejor no lo tiene, pero no está claro porque has estado con otro que sí que lo tiene y entonces pues no, igual tú lo has pillado. Bueno, pues de momento ya o se está en cuarentena o si se confirma, estás en aislamiento, ¿vale? Para no transmitirlo a otros. Pero evidentemente estamos todos de acuerdo que a los enfermos de coronavirus no se les pone una inyección letal para acabar con ellos, ¿verdad? Simplemente se les tiene un tiempo aparte hasta que superen, si lo han pillado, hasta que lo pasen. Si estás en cuarentena, hasta que se sepa si lo tienes o no lo tienes, ¿vale? Pero la finalidad es que cuando todo esté en orden, no vivas el resto de tu vida aislado, ¿verdad? En una habitación aparte, sino volver a juntarse con los demás. Pues a un hermano que está enfermo en el sentido de que en la vida cristiana algo no va bien y su vida ya no es la que debería ser, sino que ahora está viviendo de otra manera que no debería. Llegado el caso, pues a lo mejor hay que aislarle. Pero el propósito de aislar a ese hermano no es que yo no soy como él. O nosotros somos gente bien, ¿eh? Y este aparte, no lo queremos ni ver, que ese no es tan bueno como nosotros. Pero esa no es la idea, en absoluto. La idea no es que nosotros somos mejores que tú, sino la idea es que a lo mejor no queda más remedio y a veces las personas somos así. El ser humano es que a veces hasta que no nos vemos en una situación crítica no reaccionamos. A veces nos lleva tiempo. Al rey David le llevó tiempo darse cuenta de que había pecado contra Dios.
porque si desde que cometió ese pecado dio tiempo a que naciera la criatura, no sé cuántos meses tendría, pero había pasado un tiempo, o sea, no fue, el profeta Natán no fue la semana siguiente de pasar eso, ya fue Natán a verlo, no, pasó un tiempo y no hubo reacción hasta que se vio confrontado, ¿verdad?, por las palabras del profeta. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En un creyente no se juzga lo que es, porque si es un hijo de Dios por la fe en Cristo, entonces es un santo y es perfecto porque está en Cristo. En Cristo es perfecto. Lo que se juzga, si llega el caso, es cómo camina. Eso sí. Porque si no camina como es debido y no lo juzgamos, entonces somos partícipes. Esto es así, incluso en la ley de los hombres. Si yo sé de un delito, sobre todo cosas graves, y yo lo encubro, ¿vale? Si yo encubro un asesinato, yo no soy el asesino, eso está claro. Pero si se descubre que yo lo he encubierto, yo también tendré que rendir cuentas. Seguramente no me caerá la misma pena que al asesino, evidentemente. Pero yo de alguna manera he tomado parte en eso, aunque sea solo como encubridor. Y un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Y si no se corta al principio, pues el pecado va ganando terreno. A nosotros nos gusta compararnos y nos fijamos en los demás, a ser posible en uno que nos parece más torpe que nosotros, y entonces me siento bien. Porque digo, bueno, perfecto no soy, pero este es peor que yo. Pero esto es un error. Yo en Cristo soy perfecto. En Cristo, ¿eh? Y tú en Cristo eres perfecto. Y mi hermano en Cristo es perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que yo voy a juzgar a Cristo o qué? ¿Acaso hay algo que juzgar en Cristo? El otro día leímos, porque ahora estamos leyendo en Mateo por las tardes, y muy pronto, dentro de 2 semanas, si Dios quiere, empezaremos aquí en el púlpito con Mateo. Y el otro día leímos: no juzguéis y no seréis juzgados. Pero yo espero que todos entendamos bien estas palabras. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 4, versículo 11 de su epístola, nos advierte contra el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Pero esto no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo. Murmurar. Ya sabemos todo lo que es murmurar, ¿verdad? Hablar del hermano, pero no hablarle al hermano y decirle: mira, hermano, que esto así no es. No, a él no, le hablo a otro. Así, bajito, para que los demás no sepan que estoy murmurando. Yo no veo al apóstol Pablo murmurando de los corintios. Yo no lo veo murmurar. Lo que tiene que reprochar lo dice de frente. Lo dice a la cara. No lo dice por detrás. No escribe a los de Roma: oye, romanos, ¿habéis visto los de Corinto qué mal andan? O a los de Éfeso, para hablar mal de los de Corinto. Claro que yo no puedo murmurar, no debo ni puedo murmurar del hermano, ni juzgar de esa mala manera al hermano. Claro que el Señor dijo que antes de mirar, de sacar
la paja del ojo de tu hermano, saca verla. Si tienes tú una viga en tu ojo, sácala. Claro que sí, pero cada cosa en su contexto hay que entenderla. En la iglesia local, si hay pecado y se descubre, no podemos estar mirando para un lado y para otro. Murmurar no es un acto de amor, ¿eh? Si yo murmuro del hermano, no lo hago porque amo al hermano y me preocupa su bienestar. No, no es por su bien. Pablo exhortaba a juzgar el pecado porque amaba a la iglesia de Corinto. No tenía enemistad. No, yo no veo rastro de que tuviera enemistad personal contra ese hermano, contra el que había pecado, contra nadie en particular, sino que quería el bien de la iglesia local. El Señor me advierte de que yo, a nivel individual, no juzgue ni murmure de mi hermano, pero la iglesia local a veces está obligada a intervenir y juzgar el pecado si un hermano no se arrepiente y sigue viviendo en pecado. El apóstol dice en la primera carta: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están dentro de la iglesia, ¿no los juzgáis cuando hay algo que juzgar? Luego, había que juzgar, ¿verdad? Seguimos adelante y el apóstol retoma el pensamiento de que los corintios habían puesto en entredicho su apostolado. Es un tema que ha ido saliendo a lo largo. Parece que en esta carta, no sé si es correcto decir que sea el hilo conductor, pero ha aparecido a lo largo de la carta, ¿verdad? Que había gente por detrás, nos decía Antonio, que murmuraba de Pablo. No parece que se lo dijeran a la cara, pero cuando aprovechaban que cuando él no estaba, entonces, pues habéis visto Pablo, pero si cuando habla, si da pena oírlo. Sí, escribe mucho. Pero luego sale al púlpito, no sé cómo hablaría Pablo, no lo sé. No sé, parece que no llamaba mucho la atención. Quizá lo hacía deliberadamente, ¿eh? En aquella época, la gente que de alguna manera se preparaba para cosas, para cargos, para desempeñar cargos o puestos importantes, a los griegos y a los romanos les gustaba mucho la oratoria, saber hablar, es normal. Porque si tenías que salir a defender una causa y te quedabas ahí cortado y no sabes decir 2 palabras, pues no vales para eso, valdrás para otra cosa, pero no para eso. Pero el apóstol siempre insiste que cuando él predicaba el Evangelio no era con sabiduría de palabras. Que sí que conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento muy bien y seguramente lo citaba mucho, porque en sus cartas también lo cita mucho. Pero eso no tiene que ver con la sabiduría del mundo de él. No sé si os acordáis que en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos que Pablo comparece y sus acusadores comparecen delante del rey y tal y cual, esta gente, los judíos, habían contratado a un orador, no sé si se llamaba Tértulo, no me acuerdo bien, y entonces el orador empieza ahí haciendo la pelota, lo primero haciéndole la pelota al gobernante, ¿eh? Y eso les gustaba mucho a esta gente. El apóstol no iba por ahí. Este Pablo de verdad es un apóstol, pero de verdad es un apóstol de Cristo. Porque Pedro estuvo 3 años con él. Estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan, hombre, Pedro, Jacobo y Juan, tú. De los 12, estos 3 son, vamos, los más amigos de Cristo, porque estaban siempre a su lado, siempre con él. En el huerto en Getsemaní y estuvieron, pero Pablo, ¿dónde estaba? Lo vieron resucitado, se apareció, estuvo comiendo con ellos.
este Pablo, que aparece ahora y dice que ha visto una visión, ¿no será que este no es más que un visionario? O un farsante que se aprovecha de vosotros, que primero dice una cosa y luego cambia de opinión, que dijo que vendría a vernos, que nos quiere mucho y se preocupa, y mira, y en vez de eso se fue a Troas. Míralo, qué poca palabra tiene. Esto no es serio. Y ahí estaban con ese rum algunos. Ellos sabrían lo que buscaban. Yo creo que nada bueno. Yo creo que no buscaban nada bueno. Los corintios buscaban una prueba de que Cristo hablaba en Pablo. Ya lo dije en el pasaje, pues que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Es todavía con la duda de si sí o si no. Pero ya vimos que los corintios eran una carta de Cristo expedida por Pablo. Carta no de Pablo, carta de Cristo expedida por Pablo. Escrita, dice él, no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo en tablas de carne del corazón. ¿Qué mejor prueba que esa? Joel, por favor, ¿quieres abrir un documento de Word que ahora enseguida lo vamos a usar para alguna cosita mientras que se vaya cargando? Pablo anunció a Cristo crucificado. Y hubo conversiones. En Corinto se convirtió gente. Incluso Pablo bautizó a unas pocas personas, pero hubo conversiones. Si Cristo no hubiese hablado por medio de Pablo, nadie se habría vuelto de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Nadie hubiera dejado sus costumbres y sus historias, algunas completamente inmorales, para seguir a Cristo. Habrían seguido con sus vidas y nada hubiera cambiado. Si nada cambia en la vida de una persona, pues es que no ha conocido a Cristo. ¿Sí? Pero estos habían decidido seguir a Cristo. Si habían cambiado su forma de vivir, si habían creído el evangelio que Pablo anunciaba y si habían recibido el Espíritu Santo, y si leemos la primera carta, es evidente que entre los de Corinto había manifestaciones del Espíritu Santo. Estaban ellos además muy satisfechos de eso, estaban muy contentos. Que si hablaban en lenguas, que si conocerían, que si misterios, que si ciencia, tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Pues entonces es evidente que Cristo hablaba por medio de Pablo. Vamos a ver si se puede ver en la pantalla. A ver si no tardamos. Vale. Vamos a poner A con un paréntesis. Al revés. Vale. Si Cristo está en los Corintios, entonces Cristo ha hablado por medio de Pablo. Vale, este entonces funciona como si fuera una flecha, ¿vale? Lo que está delante, si Cristo está en los Corintios, una flechita, entonces en consecuencia Cristo ha hablado por medio de Pablo. Bien, esa sería la primera línea de nuestra manera de argumentar, de razonar. B. Línea siguiente, B. Cristo
no ha hablado por medio de Pablo. Dicho bien, no ha hablado por medio de Pablo. Y ahora entre paréntesis vamos a poner, para entender bien, eso decían algunos. Vale, ahora, bueno, simplemente vamos a poner fe. La consecuencia. Si admitimos lo primero y lo segundo, vamos a ver a dónde nos llevaría esta forma de pensar. Cristo no está en los Corintios. Ahora, si pudiéramos verlo, aunque fuera un poquito más pequeño, para que viéramos las tres ideas, las tres líneas juntas, y lo entenderemos mejor. Gracias. Vale, gracias. Esta forma de razonar es la tercera vez que la encontramos en el apóstol. La primera vez la encontramos cuando hablábamos del tema de cubrirse las mujeres la cabeza. Había el mismo esquema de razonamiento. La segunda vez fue con la resurrección de los muertos y ahora es la tercera vez que es la misma manera de razonar. Si suponemos esto y admitimos tal cosa, tenemos que llegar a esta conclusión. Y el ejemplo más sencillo. Si llueve, la calle está mojada. Si cae una tormenta, salgo a la calle, mojado. Ahora, si yo ahora saliera a mirar qué hay en la calle, ¿qué ocurre? Que hoy la calle no está mojada. Si yo niego la idea de la derecha, Cristo ha hablado por medio de Pablo, la niego, se cae la de la izquierda. La calle no está mojada, por lo tanto no ha llovido. Entonces, si admitimos lo que estaban diciendo los de Corinto, resulta que la conclusión es que ellos mismos, Cristo no está en ellos no son de Cristo. ¿A qué situación tan absurda, verdad, nos lleva cuando empezamos a desvariar? Los propios corintios acabarían siendo reprobados. Si tú estás poniendo en duda el apostolado de Pablo, tú eres un reprobado. ¿Cómo? ¿Nosotros reprobados? No. Eso sí que no, ¿eh? Nosotros los de Corinto, que hablamos en lenguas, que sabemos tantas cosas, que nosotros estamos reprobados. Pues sí. O sea, su propia necedad les llevaba a una situación que ellos no se daban cuenta, pero allí está. Si yo he hablado, si Cristo está en vosotros es porque yo he hablado de parte de Cristo. Pero si vosotros decís que yo no soy un enviado de Cristo, ponéis en duda todo mi apostolado y mi ministerio, ¿qué sois vosotros? Si Cristo no está en vosotros, sois unos reprobados. Así que hasta ese punto habían llegado los de Corinto. Esto debería de zanjar de una vez por todas toda esa polémica que tenían en esa iglesia local acerca de Pablo y de su apostolado. Vale, gracias, Joel. Si Pablo no fue enviado por Cristo, ¿cómo es que los gentiles se convierten de los ídolos a Cristo? Si Pablo era un oportunista, un aprovechado que buscaba enriquecerse o engañar a la gente, ¿cómo es que la gente se convierte y deja su vida pasada atrás y vienen a Cristo y cambian de vida? Y se manifiesta el Espíritu Santo entre ellos. No puede ser. El apóstol vivía y actuaba por la verdad. La verdad del Evangelio. Saulo de Tarso, era un hombre que con celo, el otro día por la tarde hablábamos del celo y de celoso, con celo, con diligencia, se esforzaba por agradar a Dios
según la ley de Moisés. Y eso está bien. Eso está bien. Es bueno que un hombre tema a Dios y quiera agradarle. Está bien. Pero es necesario que el hombre se humille ante Dios y busque agradarle, pero de la manera que Dios establece. Porque Dios es soberano. No es caprichoso, pero sí que es soberano. Y si Dios entregó a los hijos de Israel pues la ley, todas las ordenanzas, el culto, todas las ofrendas, todos los sacrificios, todos las cortinas, las cubiertas, los utensilios, todo eso de plata, de oro, de bronce. Si Dios hizo eso, lo hizo para que el hombre aprendiera por experiencia, no estudiando, no por medio del estudio, sino por propia experiencia, que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. El propósito de Dios no era que los hijos de Israel alcanzaran la vida eterna guardando la ley, sino que la humanidad viera que nadie, ni siquiera los judíos, podían agradar a Dios guardando la ley. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios instituyó los sacrificios de animales como la manera. Ahora se emplea mucho la palabra protocolo. Ahora todos son protocolos. Con esto del coronavirus, pues el protocolo, si me permiten ustedes la palabra, que Dios estableció para acercarse el hombre pecador a un Dios santo, era interponiendo entre Dios y el hombre, alguien muerto, una víctima muerta, una víctima inocente. Por eso Abel ofreció una víctima. Por eso Noé ofreció holocaustos de animales después de salir del arca, porque Dios lo había establecido así. Pero ese mismo Dios que es soberano, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer, dice la Escritura, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Es decir, que el mismo Dios que instituyó la ley, el pacto y todas estas ceremonias, es soberano para cuando llega el momento quitar esas cosas e introducir algo mejor. A partir de ese momento, Dios encarga a los que le conocen como Padre, por medio de la fe en Cristo, que anuncien el Evangelio. Y eso es lo que Pablo hacía, anunciar el Evangelio. Ya no anunciar a Moisés. Moisés cumplió su misión. Hasta lo dice la epístola a los hebreos. Fue fiel. Moisés fue un hombre fiel. Y no perfecto, pero fiel. Dios da testimonio de que Moisés fue fiel. Pero llega un punto en que esas cosas, Dios, no el hombre no puede decir, oye, ahora vamos a cambiar la ley. Eso no se puede hacer. Solo el Dios que la instituyó puede declarar que hay cosas que envejecen y hay que sustituirlas por cosas nuevas, mejores. Que anuncien el Evangelio, porque el Evangelio es, dice la Escritura, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y de manera que si tú quieres arreglar la cuestión de tus pecados, ahora ya no estás bajo la ley. Ya no tienes que intentar guardar la ley, sino mirar con fe a aquel que guardó la ley, pero de una manera como nadie la había guardado jamás. Ni Moisés, ni Aarón, ni el profeta Samuel,
ni el rey David. Sí, hombres temerosos de Dios y que se esforzaron. Pero el Señor Jesús, ni punto de comparación. Porque Él sí que la guardó desde el principio hasta el final. No hubo una cosita en la que falló, no falló en nada, ni en lo grande ni en lo pequeño. Salió victorioso en el desierto, salió victorioso frente al diablo por su obediencia, no por su poder sobrenatural, no fue una lucha entre dos superhombres o entre dos titanes. Fue, en todo caso, un titán, Satanás, con el hombre Cristo Jesús, y por su obediencia y sujeción a la palabra de Dios, lo derrotó. No hizo falta que bajara ningún ángel. Solo si Adán hubiera sido obediente, aún estaríamos en el paraíso. Adán era más débil que Satanás, pero siempre y cuando hubiera sido obediente a la palabra de Dios, Satanás no podía nada contra él. Aquel, el Señor Jesús, que salió victorioso en el desierto, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tan fácil es. Solo tengo que creer. No tengo que hacer nada más. No tengo que hacer algo, un poquito. Algo habrá que hacer, ¿no? Yo estaba pensando, ¿tú tienes coche? ¿Has ido alguna vez a la gasolinera y has repostado? Ahora, cuando estamos echando carburante, ¿verdad? Y llevamos ya un par de minutos o 3, normalmente, ¿qué ocurre? Tú estás echando, o si hay un empleado y la deja fija para que vaya saliendo el combustible, pero de repente oyes un ruido y ese gatillo de la pistola ha saltado y ya no sale nada más. Bueno, cuando eres tú el que está, le volvemos a dar, ¿no? Ya, espera un poquito, voy a apurar un poquito más. Insistimos, pero ya enseguida no nos deja. Y a lo mejor una tercera vez, que bueno, vale, no porque no me deja y si no se me va a salir. Voy a manchar esto o es peligroso, esto no puede ser, ¿no? Entonces ya dejas la manguera en su sitio, ¿verdad? ¿Se puede añadir a algo que está completo? Cuando el depósito está lleno ya, aún se puede añadir, porque lo que añadas será tirarlo al suelo, pero lo que es, se puede llenar lo que ya está lleno. Se puede mejorar lo que es perfecto. Si has hecho un examen y te han puesto 10 el profesor, será porque pues, habrás contestado bien a todo, habrás hecho bien los problemas o el comentario de texto o lo que sea, ¿no? ¿Qué más puedes sacar? Bueno, sí, es verdad que ahora los que hacen la prueba de acceso a la universidad no sé muy bien por qué puntúan por encima de 10 y hay gente que acaba en la selectividad con un 13 o un 14, ¿no? Pero porque hay algo que se sale de lo habitual, ¿verdad? No se puede añadir a lo que ya está completo. Yo puedo añadir cuando falta algo. No se puede mejorar lo que ya está perfecto, porque si no, es que no estaba perfecto. Si está perfecto, no se puede mejorar. Y si se puede mejorar, no está perfecto. La obra de Cristo es perfecta. No se puede hacer mejor. No hace falta ni volver a intentarlo. Perfecta. Completa. No falta algo y ese algo lo pones tú. No falta nada. Y por lo tanto, nada se puede añadir. Sí, así de fácil es para el pecador pasar de la condenación a la salvación. Pasar de muerte a vida. Para el pecador, así de fácil.
Claro, entendemos bien, ¿verdad?, que para que el pecador llegue a esta situación tiene que haber una conciencia de pecado, ¿verdad? No se trata de recitar unas palabras mágicas que sí, que yo te recibo, que yo creo que dejo de... Que no es recitar unas palabras. Esas palabras, o sin palabras, Dios, si Dios no necesita, ¿acaso no ve Él sin palabras lo que hay en un corazón, que clama a Dios, aunque no sepa ni qué decir? Tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Sinceridad. Y entonces una mirada de fe al que ha muerto en la cruz. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esto está en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4. Job hizo estas dos preguntas hace miles de años. Y Dios esperó mucho tiempo hasta contestarlas. Job hizo las preguntas, pero Dios no le mandó la contestación al otro día. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre con Dios? Romanos 5.1 contesta esta pregunta. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser el hombre justificado? Por la fe en Jesucristo. Y Juan dice, contestando a la segunda pregunta, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así que pasaron muchos siglos, ¿verdad?, hasta que Dios contestó a Job. Pero contestó. Y contestó para que nosotros podamos, y para que la humanidad pueda disfrutar de la respuesta de Dios a las dos preguntas que hizo Job. Así que hemos visto que para nosotros es fácil, pero vaya precio el que pagó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros es fácil. Claro, porque como el coste lo asumió Él, es que no es que no costó nada, es que lo pagó otro, lo pagó Él. En el Antiguo Testamento, en uno de los Salmos decía, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y no estoy pensando en el agua del mar, sino en las olas del juicio de Dios contra el pecado. No sé si el salmista estuvo ahogándose en el mar y escribió que las olas habían pasado sobre él. Creo que no. Creo que fue más bien palabras que se aplican al Señor Jesús. Y no porque se estuviera ahogando en el lago. No, no. Las olas del juicio de Dios. También estaba escrito, ¿y he de pagar lo que no robé? Una pregunta retórica, ¿verdad? ¿He de pagar lo que no robé? Pues sí. Fue necesario que Cristo pagara por pecados que Él no cometió. Porque los cometiste tú. Porque los cometí yo. Tú y yo los cometimos. Y Él se encargó de pagar en nuestro lugar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Estás tú en la fe? Porque si no estás en la fe, es necesario que sepas que entonces estás en peligro. En peligro de morir en tus pecados. Y si mueres en tus pecados, ya no hay remedio. Si mueres en tus pecados, ya no hay remedio. Alguna vez he contado, porque se lo oí a un hermano, que un joven le dijo a su padre,
Así que tu papá a los 40 años te convertiste. Pues yo también, cuando tenga 40 años, me convertiré al Señor. Creo que el joven ya llegó a los 40 o más o menos anda por ahí. Ahora, yo no sé si se convirtió o no, ojalá sí, o si todavía anda esperando el momento. Igual es que aún no me toca. Aún no, ya lo haré, pero todavía no me toca. Pues no lo sé. Pero lo que Dios quiere de ti no es que pongas una fecha en tu agenda para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Lo que Él quiere es que hoy, no un día futuro que ya pongo yo en mi agenda cuando, ¿vale? Hoy te arrepientas y vengas con fe a Cristo. No mañana, hoy. Pero no esta tarde, ahora. Yo quería terminar simplemente leyendo un himno, que es el 157. Vamos a leerlo. Y dice: ¿has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió? ¿Toda mancha lava de tu corazón? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? Y luego el coro que dice: ¿eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? Y voy a leer ya solo la última estrofa, sin el coro. La última estrofa dice: Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él, la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acepta su sangre eficaz.